Miedo. ¿Quién no tiene miedo? Miedo en la universidad, miedo en el trabajo, miedo a alguna situación que te supera. Nuestro día a día está lleno de miedos, lleno de situaciones que nos abruman, que nos asustan, que no sabemos cómo actuar y tenemos miedo. Sin embargo, hubo dos personas que también pasaron por esto. Pasaron por situaciones difíciles, tuvieron miedos, pero los superaron. Y no solos, sino con la ayuda de Dios. Ellos son la Virgen María y San José. Vivieron situaciones como la huida a Egipto. Pasaron miedo, porque no sabían dónde iban a hacer su propio hijo. Todas las posadas estaban llenas, nadie les aceptaba. Y no solo estos dos, sino muchísimos más. Así que para empezar con este episodio, quiero lanzaros la pregunta: ¿de qué miedos pudieron sentir tanto la Virgen María como San José en el proceso del nacimiento de Cristo? Yo creo que los dos, tanto José como María, pudieron sentir muchos miedos, pero la clave está en ver cómo los vivieron. Porque, por ejemplo, María, pues ella tenía razones para tener miedo. Pensemos en que en esa época pues la habrían lapidado por quedar embarazada en un momento en el que no estaba casada formalmente con José, y más de alguien que no es José. Entonces ella tenía razones para sentir miedo. Pero si analizamos su respuesta en la Biblia, no se ve que ella realmente tuviera ese miedo o que ella realmente lo dejara estar, porque cuando ella le pregunta al ángel ¿cómo será esto que no conozco varón? Parece ser más una pregunta de ¿cómo va a ser? No como si le estuviese poniendo una objeción, porque si vemos la anunciación de Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista responde de una manera muy similar a la de la Virgen, pero la reacción del ángel es diferente. El padre de Juan el Bautista responde ¿cómo será esto? Y el ángel le dice, por como tú no has creído, entonces te va a pasar esto. Con la Virgen, aunque ella pregunta cómo va a ser esto, ella no recibe esa respuesta de parte del ángel, lo cual nos quiere decir que su pregunta no era de tengo miedo o de incredulidad, sino que ella respondió con una fe profunda, y lo siguiente que dijo fue, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Entonces, ella es la madre de la fe, ella es la madre de los creyentes, y ella nos muestra ese ejemplo de lo que nosotros tendríamos que ser, pero que está muy lejos. Pocos responderíamos con esa sumisión, con esa humildad con la que ella respondió. Pero ella es ese ejemplo, ella es la que, por más temores que pudo haber tenido, pues confió en Dios. Ella dijo, esto me lo están diciendo de parte de Dios. ¿Y qué me están diciendo? Que Dios va a venir a morar en mí, que Dios se va a encarnar en mi vientre, que yo voy a ser la madre de Dios. Entonces, si voy a ser la madre de Dios, la madre de mi Dios, ¿a quién voy a temer? No tengo nada que temer. Ya lo voy a tener a Él conmigo todos los días. Entonces, esa confianza de saber que Dios está con nosotros, y esa forma en la que ella lo vivió, ese ejemplo de cómo nosotros lo tendríamos que vivir en el día a día. San José, por su parte, no sabemos pues concretamente si sintió miedo, si no, en el momento en el que María le dijo que estaba embarazada. Tal vez al principio no le creyó completamente, pero la Biblia nos dice que es un hombre justo. Y al finalmente, tras el sueño del ángel, aceptó. Y obviamente como una familia humana que eran, porque ahí pues Jesús era Dios y hombre, pero eran una familia humana, tuvieron dificultades. Tuvieron que huir a Egipto, sabían que alguien estaba persiguiendo a niños para matarlos, no sé si sabían que estaban buscando a su hijo. Entonces ellos tenían muchas razones para sentir miedo, pero eso mismo también es ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos vivir las situaciones del día a día, obedeciendo inmediatamente a lo que Dios nos diga. San José no dijo, no sé si irme a Egipto, no, yo creo que mejor no, mejor a un lugar más cercano, o igual mejor no a Egipto, que eso está lleno de paganos. No, él obedeció. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios el que le estaba hablando. Entonces, si nosotros tenemos estas certezas en nuestro día a día, pues
no tenemos por qué temer, solamente es obedecer a Dios porque yo sé que Él es el que me está hablando y porque yo sé que Él quiere mi bien. Todos tenemos miedos, situaciones de nuestra vida, como he dicho al inicio del vídeo, que nos superan, que nos abruman, que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estas situaciones? ¿Cómo podemos combatir estos miedos? Yo creo que la mejor manera de superar los miedos es tomando conciencia de que somos hijos de Dios. Y eso es algo que no es fácil. Y es algo que para tomar verdadera conciencia tenemos que pasar por dificultades. Pero si nosotros vamos meditando en eso día a día y vamos practicando esa confianza en las cosas pequeñas del día a día, pues poco a poco vamos a ir perdiendo el miedo con las cosas más grandes. Entonces, es decir, yo sé que soy hijo de Dios y yo sé que todo lo que pasa está en las manos de Dios. Entonces, creo que no me fue tan bien en un examen y yo puse todo todo el esfuerzo que tenía que poner. Pues, ¿qué miedo voy a tener? ¿Qué angustia voy a tener? O creo que no voy a tener tiempo de hacer esto porque, sí, porque hice todo lo que pude y finalmente no se pudo. Pero soy hijo de Dios y Él está conmigo. Estoy poniendo ejemplos muy tontos que se me ocurren de mi ser estudiante, pero es eso, es en el día a día ir ejercitando esa confianza para ya cuando lleguen los momentos difíciles, los momentos en los que venga el verdadero miedo, ya tengamos más entrenada esa confianza. Y ya en el momento en el que nos llegue la situación difícil, pues hay que lanzarnos en las manos del Señor, hay que vivir esa confianza. La hermana Claire decía que ella sentía la vocación como tirarse de un precipicio y que ella caía, pero solamente sabía que iba a caer en las manos de Dios. A veces estos miedos tienen un origen, que son nuestras heridas, las heridas del pasado, que tanto nos atormentan. Y a veces pensamos que las hemos superado, que ya estamos salvos. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no es así, de que esas heridas que tanto nos atormentaron en su día, siguen atormentándonos en el presente. Heridas que nos pueden llevar a pecados, que nos ensucian, que nos hacen sentirnos mal. Y ahí es donde aparece el miedo a recaer en esos pecados que tanto nos atormentan, en esas heridas que nos hacen esclavos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ante este miedo de recaer? Hay algo que decía Santa Catalina de Siena, y es que el pecado en ti no se muere, sino que se duerme. Y esto es algo que yo en mis un poco más de 5 años de tiempo de conversión, que igual no es mucho, he experimentado que hay pecados que yo pensaba que estaban totalmente extinguidos en mí y luego caigo años después y es como, ¿cómo pudo haber pasado esto? Entonces, yo creo que el miedo no tiene que estar en el no voy a volver a caer, porque es que podemos volver a caer. O sea, San Juan Pablo II decía que de él esperaran lo que fuera, y era papa. Entonces, nosotros podemos volver a caer. ¿De qué se trata? De en el día a día intentar no caer, luchar por no caer, luchar por estar cerca de Él, luchar por tener momentos de oración, luchar con la vida ascética. Es importante mortificarnos para poder así ir luchando con el pecado que está en nosotros. Es importante que todos los días nos esforcemos, pero sabiendo que si caemos, lo único que podemos hacer es decirle al Señor: Señor, ayúdame a ver esta situación como tú la ves y a reconocer mi pequeñez. San Francisco de Sales decía que cuando tú caes, tú no te debes sorprender. Si te sorprendes por tú haber caído, es que esperabas mucho de ti mismo. Pero si reconoces que no eres nada, no te vas a sorprender de tu pecado. Solamente vas a proceder a pedir perdón lo antes posible y a enmendarte. No quedarte pensando ahí, sino enmendarte inmediatamente. También Santo Tomás de Aquino se preguntaba que por qué Dios permitió que el pueblo de Israel cayera tantas veces. La historia del pueblo de Israel es una historia muy hermosa porque es la historia de un Dios que elige a un pueblo para que ese pueblo lo ame y que Dios le dice: tú vas a ser mi pueblo predilecto dentro de todos los pueblos de la tierra. Y la historia de cómo ese pueblo se acerca a Dios, se aleja, le pasa algo malo,
busca a Dios, Dios le responde, luego se acomoda, se aleja, le pasa algo malo, busca a Dios. Esa es la historia del pueblo de Israel. Entonces Santo Tomás se pregunta, ¿por qué, Señor, permites que esto sea así? ¿Por qué permites que caigan tantas veces? ¿Por qué no se convirtieron de una vez? Y la razón es para mostrarles su pequeñez, para que ellos pudieran reconocer su total dependencia de Dios. Y esto mismo pasa en nuestra vida. No tenemos que tener miedo de volver a caer. Tenemos que tener miedo de no levantarnos. Y de que cuando caigamos, esto nos sirva para ver nuestra pequeñez, para ver que no somos nada. Miedo a que nos critiquen, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser querido. Estos son una serie de miedos por los que actuamos de una debida forma ante los demás. Y con esto me refiero a las máscaras. Esas máscaras que nos ponemos en situaciones que estamos asustados porque queremos ser aceptados por todos, queremos que no nos critiquen y nos ponemos una máscara para aparentar algo que no somos. Y todo para sentirnos queridos. Yo creo que muchas veces en el camino de fe pasa que sentimos que Dios nos pide más, pero no le damos más porque nos sentimos muy cómodos. Y nos sentimos muy cómodos y no queremos que nuestra familia o nuestros amigos empiecen a pensar mal de nosotros. No queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos salir de nuestra seguridad. No queremos salir de nuestra comodidad del día a día, de que yo ya tengo todo muy organizado, entonces, o ya tengo mi futuro muy planeado, entonces si meto a Dios ahí, ¿qué puede pasar? Yo creo que esa es una máscara que nos podemos poner. Si yo voy a misa, o yo no robo, yo no mato, entonces ya todo está bien. Eso es como una mentira que nos decimos a nosotros mismos para no darle más a Dios. Y en mi experiencia, cuando tú le das algo a Dios, Él te agradece eso con creces, o sea, Él te da regalos inmensos que tú nunca te puedes imaginar. Y la verdad es que cada vez que tú haces algo por Dios, que haces una renuncia o que das un paso que sabes que Él te pide, te estás empezando a parecer más a lo que realmente eres. Es que realmente el camino de santidad es llegar a ser lo que realmente eres, sacar a plenitud eso que Dios puso en tu corazón, quitarse todas las máscaras para que llegues a ser plenamente tú mismo. En el tema de la vocación aparecen muchos miedos, ya sea en el matrimonio, en la vida contemplativa, en el sacerdocio, en este camino donde tenemos que tomar decisiones, porque el Señor nos hace libres y tenemos que escoger nuestro camino, ¿no? Esa vocación que nosotros sintamos que nos va a hacer más feliz. Pero ahí es donde aparecen los miedos. El típico pensamiento de ¿seré capaz de llevarlo a cabo? ¿Seré capaz de ser sacerdote? ¿Seré capaz de llevar una familia? Pero yo te confieso algo. Y es que San José y la Virgen María también tuvieron este pensamiento. ¿Seré capaz de ser el padre del propio Dios? ¿Seré capaz de educar como madre a Cristo? Y al final vemos la historia y observamos cómo tanto la Virgen María como San José fueron capaces, a pesar de todos los miedos que tuvieron. Por tanto, tú también eres capaz. Tú también eres capaz de superar esos miedos y de escoger el camino vocacional al que te llama Dios. Porque los miedos, para combatirlos, no hay que extinguirlos, sino que convivir con ellos y superarlos de esta forma. Así que no te desanimes, es normal tener miedos en el camino vocacional. Pero Dios te llama a que a pesar de estos miedos, tires para adelante, con fuerza, con decisión y con su ayuda. No estás solo en este camino. Dios te acompaña. En el camino vocacional aparecen muchísimos miedos y es normal que aparezcan. Pensemos una joven o un joven que está sintiendo un llamado a la vida sacerdotal o religiosa. Esto en el mundo de hoy puede dar mucho miedo porque es esto, en mi familia qué va a pensar, voy a dejar mi futuro profesional, ya no me voy a poder casar y yo me quería casar. O tengo novio, no quiero dejar a mi novio, a mi novia. Pero cuando la llamada de Dios es clara, la verdad es que Dios te está prometiendo un futuro, algo que tú ni siquiera te lo alcanzas a imaginar. O sea, Dios pensó algo para ti. Y no solamente pensó, Dios te soñó. O sea, podemos decir que Dios nos soñó a cada uno de nosotros. Y cuando Él nos llama, lo que quiere es llevarnos
a cumplir ese sueño suyo. Y ese sueño suyo no se compara ni en lo más mínimo con cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. También por el lado de la vocación al matrimonio pueden aparecer muchos miedos. Sí, y si no encuentro a la persona, pero estoy segura de que esta es mi vocación, y si no he alcanzado a cumplir con todos los objetivos de mi vida profesional que quería, pueden aparecer muchísimos miedos. Pero es lo mismo, o sea, el hombre se realiza en la vocación al amor. El hombre está hecho para amar, para entregarse. Y si tú vives pensando en tu futuro profesional, en tus éxitos personales, en tu seguridad, estás pensando para ti, para ti, para ti. Y eso no lleva a nada, o sea, vivir para mí mismo es algo completamente estéril. Pero en las personas que se dan y que viven para darse, ahí está la plenitud. Esas son las personas que realmente alcanzan esa plenitud para la que nos creó Dios. Y para acabar este episodio, quiero lanzarle una pregunta a nuestra invitada de hoy, a Alejandra, y a la vez que sirva de reflexión para ti que estás viendo este vídeo. ¿Cómo recomiendas vivir el tiempo de Adviento conviviendo con los miedos que podamos tener día a día? Que nos unamos a la espera del pueblo de Israel, a la espera de María que lo llevó en su vientre. Todo esto nos puede ayudar a profundizar en lo que realmente significa la encarnación. Y yo creo que de esto no somos suficientemente conscientes, porque solamente de pensar que Dios se hizo hombre, eso nos tendría que cambiar toda la vida. Hay un texto de Jean-Paul Sartre que lo explica de una manera muy bella. Sí, él era un filósofo ateo, pero en ese texto parece ser que él comprendió lo que realmente significaba la encarnación, porque él describe a la Virgen mirando a Jesús y pensando, este Dios es mi niño, tengo aquí a mi niño entre mis brazos y este niño es Dios. Y la Virgen le miraba el rostro y decía, sus ojos se parecen a los míos, su boca se parece a la mía, su nariz se parece a la mía, Dios se parece a mí. Esto es la encarnación. O sea, que Dios se hizo uno de nosotros. Que nosotros pensemos en Dios, nos demos cuenta de que en Jesús es como nosotros. Vivió lo que nosotros vivimos, hasta el punto de que quiso encarnarse en una familia, quiso vivir la pobreza, vivió la soledad, vivió el sufrimiento, pasó hambre. O sea, él vivió lo más radicalmente humano y también vivió las cosas buenas. Vivió el amor, el afecto de una familia, la amistad. Jesús vivió todas estas cosas. Realmente las vivió y con esa forma de vivirlas pues transformó la historia y nos da la posibilidad de que nosotros lleguemos a ser verdaderamente suyos. A mí lo que más me toca del Adviento es la familia, porque en Adviento pues pienso particularmente en la Sagrada Familia y es pensar que nosotros podemos llegar a formar parte de la familia de Dios. Cuando nosotros hacemos parte de la iglesia tenemos a un Padre que es Dios. Tenemos a la iglesia como madre que nos guía, que nos enseña, pero también a María, que es una verdadera madre para nosotros. Piensen que si Dios pudo haber elegido a una madre para ser madre suya, y eligió a la Virgen es porque es la mejor madre que podía hacer. Es decir, si yo voy a tener una madre, la voy a hacer como la madre perfecta. Y esa es la Virgen, que se preocupa realmente por nosotros porque nosotros también somos sus hijos. Y es tener cientos de hermanos, que son todos los santos que están en el cielo. Entonces es esto, que cuando entramos a la iglesia pasamos a ser parte de la familia de Dios. En la liturgia, esas cosas que nosotros decimos que estamos recordando, realmente las vivimos. Entonces en el Adviento, por más que pensemos Jesús ya nació hace 2000 años, pues en la liturgia esas cosas que pasaron las vivimos actualmente. Eso pasa con la pasión de Cristo, pero también es que en la liturgia es como si nos saliéramos de nuestro tiempo y fuéramos insertados en el tiempo de Dios. Y ahí pues también podemos vivir su nacimiento. Esto muy seguramente no nos damos cuenta cuando vamos a misa, pero es realmente así. Entonces Cristo ya está con nosotros, pero en el Adviento es un tiempo particular para que nosotros recordemos su encarnación. Así que amigo, con esto termino ya el tercer episodio de esta serie Tiempo de Espera. Como siempre hago, darle las gracias a nuestra invitada de hoy, a Alejandra. Os dejo sus redes sociales en la descripción de este vídeo, así que os recomiendo que vayáis a ver sus vídeos porque son, bueno, una barbaridad, ¿no?
Y con esto ya me despido. Espero que os haya gustado este tercer episodio. Nos vemos el domingo que viene con el penúltimo episodio, porque en Nochebuena va a haber otro. Y ya como última cosa, a ti que estás viendo este vídeo, lo primero, darte las gracias por verlo. Y lo segundo, que a pesar del miedo que puedas tener, agarra la mano de Dios, levántate y sigue tu camino, tío. Sigue el camino, ya sea vocacional, el camino de fe, el camino del día a día, que nos cuesta tanto. Agarra la mano de Dios con fuerza. No te olvides de Él. Y tira para adelante. Porque al final Él nos llama a eso. A no quedarnos en el miedo, sino a seguir hacia arriba, hacia el cielo. Así que nos vemos el domingo que viene con el próximo episodio. Y pues nada, pasad un buen domingo. Que Dios os bendiga. Y nos vemos el próximo episodio. ¡Chao!